Muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud. Como todos los domingos hoy vamos a hablar sobre diabetes. ¿Sabe usted que en nuestro país aproximadamente 1,5 millones de peruanos tienen diabetes? Y lo más preocupante es acá nuestro amigo Elar nos dice que 2 millones de peruanos no saben que tienen diabetes o por último tienen una prediabetes. ¿Qué tendrían que hacer? De eso y muchas cosas más con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Elar Manrique Hurtado. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Gracias, Elar, por estar acá. Estamos hablando de cifras altas. Juan Carlos, es una epidemia local y una epidemia mundial. Y verdaderamente cuando uno observa eso hay que tomar las medidas urgentes como sociedad, como Ministerio de Salud. Y cuando hablamos de cifras altas no solamente estamos refiriendo a adultos, porque acá también están involucrados niños, adolescentes. Están involucrados niños y adolescentes porque hay otra epidemia que se llama obesidad. Entonces tienen obesidad infantil, obesidad adolescente y se hacen de adultos también. Y el principal factor de riesgo de diabetes tipo 2 es la obesidad. La obesidad, ¿no? ¿Cuándo una persona, empezando por lo elemental, mi estimado Elar, cuándo una persona es diabética? Lo principal es que la diabetes es silenciosa y muchas veces uno no se da cuenta que tiene diabetes, pero uno sospecha que tiene diabetes cuando tiene los síntomas de tener mucha sed, de orinar 10 o 12 veces en la noche sin saber por qué, y empiezan a perder peso en forma muy rápida, y estos pacientes saben que pues no están haciendo una dieta alguna. La primera posibilidad es diabetes, que es la enfermedad más frecuente. Exacto. Entonces van y se toman una glucosa de la sangre, una glucosa que debe estar debajo de 100 en la persona. Pero si esta está más de 126, es diabetes en ayunas. Y si sale más de 200 en cualquier momento del día, en la mañana, en la tarde o en la noche, independientemente si comió o no comió, es diabetes. Es diabetes. Así es. Pero existe ahora una terminología que es la prediabetes. Muy bien. ¿Y a quiénes involucra ello? Involucra a aquellos que tienen una glucosa entre 100 y 125. O sea, aquellos que están en un margen de riesgo. O sea, yo me tomo una glucosa en la mañana y está a 110. Ah, estás prediabético. Entonces es importante que tú lo sepas porque vas a tener la oportunidad de que no te dé diabetes. Cambio de estilo de vida, empiezo a hacer más ejercicio, como menos carbohidratos y no me da diabetes. Claro, probablemente no necesite la medicación, pero sí tengo que cambiar todo mi estilo de vida. Totalmente. Eso. ¿A quién le gusta decir, oye, tengo diabetes? No, si tienes una prediabetes, haz todo lo posible para que no te dé la diabetes. Y eso quiere decir es algo importante. Prevención. ¿A quién le gusta decir que es diabético? Yo no sé por qué con el tema de diabetes, a diferencia de la hipertensión, el hipertenso dice soy hipertenso, tomo mi pastilla. Pero en el caso de la diabetes, a las personas les cuesta aceptar que son diabéticos. Parece que se les marcara. Mira, cuando uno dice que es diabético es fatal. Los pacientes se deprimen, lloran. Lo único que tienen que saber es que la diabetes es una enfermedad benigna. Exacto. Es benigna, ¿por qué? Porque si es ordenado, viene a controles médicos, sabe comer, tiene una glucosa en ayunas debajo de 130. Hay un examen que es para nosotros vital, que es la glicosilada. Que es el examen del camión de azúcar que yo le digo a los diabéticos. Si está debajo del 7%, no tiene problemas. Viven tan bien como tú y yo. El problema es el desordenado, el que no tiene información, el que no está educado. Si no estás educado, vienen pues la ceguera, viene el riñón mal, viene el pie mal, viene la neuropatía. Entonces, mira cómo se complica. Claro, porque es una enfermedad, y ahí aclarando bien y haciendo énfasis, es una enfermedad que me va a dar problemas en todos los órganos. Totalmente. Cuando yo no manejo bien. Por último, si soy diabético, probablemente ya esté tomando un tratamiento y estaré arreglando mis días a día. Pero si soy prediabético, muchas veces siguen comiendo harto pancito, de repente harta gaseosita, azúcar. La medicina preventiva es la mejor medicina. O sea, y eso es justamente lo que tú estás haciendo, prevenir a la gente para que no tenga estas enfermedades, ¿no? Entonces, si tú tienes prediabetes, hazte un control cada cierto tiempo y avisa también a la familia, porque si tú tienes un diabético en la familia, el resto puede ser diabético. Y podría ser por dos casos, o sea, por un tema genético y por un tema de que están comiendo lo mismo, ¿no? Muy bien. Usted has hablado de enfermedades no transmisibles, ¿no? Yo creo que la diabetes y la obesidad son enfermedades transmisibles, pero ¿transmisibles de qué? De malos hábitos. De malos hábitos. Malos hábitos. Si tú tienes malos hábitos, los vas a transmitir a quién? A tu hijo. Y tu hijo a su hermano. Y esto se vuelve una epidemia. Exacto, y esto ocurre en todo nuestro país, usted que está en casa, pero hay poblaciones que de repente, o hay lugares que son más proclives o con mayor número, ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos, mi familia que está en Piura, ¿por qué un piurano puede tener mayor predisposición o hay mayores diabéticos, mayor número de diabéticos? Mira, los datos dicen que los del norte y sobre todo Piura tienen más diabetes que los del sur. Entonces, tú ves que la prevalencia es 8 o 9% en la zona de Piura, pero tiene un porqué. Primero porque genéticamente están predispuestos por la raza, la etnia. Y segundo es que son gran cantidad de carbohidratos lo que comen. O sea, en un solo plato tú ves arroz, frijol, yuca, ¿no? Y la chicha de que está con azúcar. Exacto. Entonces, al ver eso, pues es una gran cantidad de carbohidratos. ¿Y quién trabaja cuando uno come gran cantidad de carbohidratos? El páncreas. El páncreas que produce insulina.
Y el páncreas se agota, se cansa, pues ya tanto carbohidrato que le das, exacto, te hace una huelga y terminas diabético. ¿Existen diabetes buenas y diabetes malas o existen diabetes bien manejadas y mal manejadas? Porque la gente mucho viene en pacientes, no, pero mi diabetes es la buena. Digo, ¿cuál es la mala entonces? Yo creo que hay diabetes del paciente educado y del paciente no educado, del paciente informado y no informado. El paciente no informado te va a jurar que siempre va a andar bien, pero el paciente no se toma controles médicos. El paciente informado y educado siempre va a ir bien. O sea, te viene y está con glucosas en 80, 100, 120. ¿Es posible? Claro que sí. Pero el desinformado, ¿cuándo te tomaste la glucosa? Hace 3 meses, hace 2 meses. ¿Cómo te dijo tu médico? No. ¿Y cómo está? ¿Le tomas una glucosa en el momento? 300. Periódicamente, ¿con qué frecuencia uno tendría que hacerse un examen de glucosa que es sumamente barato, es fácil de encontrarlo? Bueno, hoy hay aparatitos que se llaman glucómetros. Los glucómetros. Muy bien. Si yo soy diabético y estoy bien controlado, 3 veces por semana más que suficiente. Ok. Entonces, pues eso me hace que con 5 soles semanal tengo controlado la enfermedad. Si soy un diabético desordenado y estoy con glucosas altas, probablemente lo tenga que hacer más frecuente. Entonces, ¿de qué depende que yo gaste menos dinero? Del control de mi enfermedad. ¿Y una persona que no tiene el diagnóstico, con qué frecuencia debería tener sus controles? Si yo tengo factores de riesgo, como edad mayor de 40 años, ser obeso, o tener familia con diabetes, todos los años debo hacerme un despistaje. ¿Existe la diabetes emotiva? Porque muchas personas dicen, doctor, yo no soy diabético, tengo mi diabetes solamente que es emotiva. Eso es un gran mito. Lo que pasa es que cuando tú tienes un estrés muy fuerte, como la muerte de un familiar o un estrés fuerte de una condición, de un problema X, estas personas tienen un estrés tan fuerte que se elevan hormonas del cuerpo que elevan la glucosa. Es cierto que se elevaron por el estrés, pero una vez que tú tienes diabetes siempre. Entonces, ¿qué sigue con esto? Tienes que saber controlar la enfermedad. Entonces, eso que tengo diabetes emotiva, no señor, usted tiene diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 u otros tipos. La más frecuente es la tipo 2, que es la del 95% de la población, que está relacionada a obesidad, sobrepeso y familia. Y viene el otro porcentaje pequeño, que es el diabético tipo 1, que le tiene que Yo creo que deberíamos de hablar un poco más del tipo 1 también, porque hoy día, ¿sabes qué? Hay más diabéticos tipo 1. A edades jóvenes. Y se presentan niños, ¿no? Se presentan entre 5 años y a estas pequeñitos, pero 10, 15, 20, 25 años, y que los marca algo, el uso de insulina de por vida. Pero mientras uno maneje insulina bien, sepa comer y tenga una buena asesoría, esos diabéticos se viven muy bien. Y ahora que hablaste de la insulina, sería bueno, Elar, que nos aclararas bien el punto. Si yo soy un diabético que tengo que aplicarme insulina, ¿significa que tengo una diabetes grave o no? Porque muchas personas piensan que al aplicarse ya la insulina ya estoy en una etapa final de la enfermedad. Y eso no es así, ¿no? Para nada, es totalmente un gran mito, porque la insulina es parte del tratamiento. Es un tipo de medicamento y una forma de aplicación. Lo que tienen que entender los diabéticos es que cada diabético es diferente uno del otro. Hay el que utiliza una tableta, el que utiliza 2 tabletas, el que utiliza tableta más insulina. No pueden compararse. El que use insulina es porque probablemente su páncreas necesite una ayuda por ahora. Pero eso lo va a mejorar bastante, eso va a permitir que no tenga complicaciones, va a permitir que su ojo esté bien, su riñón esté bien. Entonces, perder ese miedo a la insulina. Porque también viene lo otro, y también son mitos, ¿no? Y de repente es parte de nuestra malinformación que hemos tenido a lo largo de los años. Te aplicas insulina y eso te dejó ciego, te dejó con problemas renales, te amputaron las piernas, etcétera. ¿Fue la insulina o fue porque tenía yo ya mal controlado mi diabetes, no? No, nunca va a ser la insulina. Exacto. Siempre va a ser la diabetes mal controlada y complicada. Entonces, tú hablas que la insulina es una herramienta o un fármaco más para diabetes. Yo creo que es, desde que se descubrió la insulina, tú sabes que antes los niños con diabetes tipo 1 morían en 100%, antes de 1920. Pero no después de la insulina, hoy día los diabéticos tipo 1 viven muy bien gracias a la insulina. Entonces, la insulina es una maravilla. Claro, y ahora lo otro es, el que se aplique una insulina o el que yo tome medicamentos, ¿significa que la misma dosis la voy a tener a lo largo de la vida? Las dosis van cambiando y eso es personal o individual de cada paciente, y eso justamente el médico tratante lo va observando. Puede ir bajando, subiendo la glucosa, porque hay pacientes que mejoran notablemente con el tratamiento de la dieta y uno se da cuenta, pues se vuelven ordenados, metódicos y empiezan a quitar medicamentos. Exacto. La insulina empieza a bajar la dosis, pero ¿sabes qué? El paciente se educó. ¿Quién, y acá sí estoy redundando, quién me quita el medicamento? ¿Quién me disminuye la dosis? ¿O quién me dice, sabes qué, Juan Carlos, hasta acá creo que ahora tú con dieta te puedes manejar? Uno se lo puede hacer porque encontré 2 exámenes de glucosa normales. Los pacientes educados son muy hábiles. Ellos ven su glucosa y ven que es mucha dosis de insulina y empiezan a bajar la dosis, pero eso lo hagan con su médico.
y aprenden mucho con sus médicos. Entonces esa relación médico-paciente es muy fuerte con estos pacientes, ¿ya? Entonces el retirarse una pastilla o esto, pues muchas veces lo hacen porque tuvieron un gran problema que se llama la hipoglicemia, que baja la glucosa. Entonces el paciente cuando está entrenado sabe, no, esto es mucha dosis. Pero generalmente para una diabetes, el que es encargado de manejarte es el médico tratante. Los endocrinólogos somos los que manejamos la diabetes, pero yo creo que el médico de nivel primario, como los que trabajan en centros médicos, centros de salud, son los primeros, llegan los primeros diabéticos. Entonces ellos van a estar han salido las guías nacionales ahora de diabetes hace una semana, yo creo que se apliquen y espero que sirva para que estos médicos también manejen los fármacos. Los fármacos han ido cambiando, hoy día tenemos 8 tipos de fármacos en diabetes, hasta fármacos que hacen que botes el azúcar por la orina. Ahora, el tema del azúcar, el tema de los dulces, es bueno siempre también que los diabéticos por ahí tengan un caramelo, un chocolate en su casa para estos casos de hipoglicemia. Muy bien. Los diabéticos están educados en qué es hipoglicemia. Tengo tembladera, nerviosismo, sensación de mucha hambre y que me puedo desmayar. Y cuando la glucosa baja de menos de 70, inmediatamente a consumir algo de azúcar. Claro. Si no, vas a quedar postrado y vas a tener que darte una emergencia. Y otro punto importante antes de que se nos vaya el tiempo es la fruta. La fruta es importante, la fruta es saludable, tiene vitaminas y todo lo que sabemos. Pero un diabético, ¿cuánto de fruta va a depender de la actividad física? ¿Cómo es el consumo de fruta? Algo muy importante, la fruta tiene una molécula que se llama fructosa. Entonces la fructosa es un azúcar de fruta. Entonces, si soy diabético, 3 frutas al día está bastante bien. Comer 4, 5, 6, 7 frutas al día es más fructosa. Y la fructosa entra así a la sangre. Sube el nivel de... Así es. Y si lo hago en un jugo, así te sube la glucosa. Entonces, 2 cosas. 3 frutas y no jugos en diabéticos. Ok. ¿No? No jugos en diabéticos y en personas obesas, ¿no? Porque tienen más poder calórico y tienen más cantidad de fructosa. Si tú haces ejercicio y eres deportista, come 5, 6, 7 frutas. Eso es muy saludable. Pero si no haces ejercicio, eres sedentario, eres diabético, más que 3 frutas es suficiente. Es suficiente. Sí. ¿Y tipo de fruta que de una u otra manera deberíamos evitarla? No hay que evitarla, siempre hay que tener cuidado. Cuidado, ¿no? Nunca, yo creo que la palabra es cuidado. Cuidado con el plátano, el mango, la chirimoya, los higos, las uvas. No, hay que cuidado, no comes 10 uvas, no te comas 1 kilo de uvas. ¿No? Es una enfermedad que uno la puede prevenir, es una enfermedad que uno informándose va a evitar complicaciones. 100% benigna. Eso es lo que tiene 100% benigna, no es una enfermedad fatal. Lo único que te diría con un mensaje es que la gente cuando se educa sabe de su enfermedad, entonces tiene mucha confianza y puede también reclamar sus derechos. Por supuesto. Muchas gracias. La verdad es importante hablar del tema de diabetes siendo una población que nuestro porcentaje es bien elevado, ¿no? En nuestras casas, en nuestra familia, siempre tenemos a alguien al costado de nosotros que es diabético, ¿no? Muchas veces, como en mi caso, tenemos familiares diabéticos, así que... Sí, todos ahí en la casa tenemos y hay que tener la prevención. Muchas gracias, Eladio. Usted que está en casa, no se olvide, la diabetes es una enfermedad que la podemos manejar. Si usted es insulino dependiente, se tiene que aplicar insulina, no significa que esté en el estadio final de la enfermedad, es solamente una vía de administración de un medicamento porque solamente tenemos esa presentación en el caso de la insulina. Por lo tanto, tengamos cuidado, nuestra alimentación, tomar bastante líquido, evitar un poco las gaseosas, los pancitos que son tan ricos y tanta papa, tanta yuca, por ahí también como que nos puede elevar nuestros niveles de glucosa si no los manejamos bien. Nos vamos a una pausa, regresamos con el video y luego el otro domingo. Chao.